con información por un tema igual de importante, y es cómo erradicar el hambre aquí en nuestro país, principalmente en las zonas más vulnerables. Y estamos conectadas con América Arias, directora de la ONG Acción contra el Hambre Perú. Muy bien, siendo las 8:18, le damos la bienvenida a América Arias. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Katiuska. Muchas gracias y gracias por la oportunidad que das a Acción contra el Hambre de traer un tema tan importante, ¿no?, como el retorno del hambre al Perú. Así es, América, por favor. Es importante primero problematizar cuáles son las cifras reales, cifras en rojo que tiene nuestro querido Perú. Pues hay múltiples y son serias, ¿no? Sabíamos que antes de la pandemia ya había 20% de la población peruana en situación de pobreza. Esa cifra ha aumentado a casi un 30%, es decir, casi 10 puntos porcentuales más de personas en situación de pobreza. Eso implica que son personas que no pueden pagar la renta, que no pueden comprar alimentos, que no se pueden pagar medicamentos en un momento en el que no es solo la pandemia por COVID, es el invierno, es los problemas respiratorios, es la humedad, no poder estar en una vivienda digna. Son múltiples, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que la situación que estamos viviendo en Perú se da en toda la región latinoamericana e incluso en el mundo, pero es que en Perú ya hay cifras que indican que se estima que 4,5 millones de personas en nuestro país están en situación de inseguridad alimentaria severa. Esto significa que son personas que no tienen para lo mínimo que es la alimentación de ellos y de sus familias, y sobre todo de nuestra infancia, ¿no?, que es donde recae el futuro de este país. Estamos en una crisis actual de la que los jóvenes nos sacarán. Y hay 1 millón de personas, 1 millón de familias, que se quedan sin comer uno o varios días. Hay personas que hay días enteros que no están pudiendo comer. Así es, América, pues tú mencionas algo muy importante, ¿no? Para los niños pues de nuestro querido Perú, que son ellos los que podrían cambiar la realidad nacional, pero eso posiblemente en un gran porcentaje no pase. ¿Por qué? Porque hay hambre, porque no pueden estudiar, porque no pueden desarrollarse, porque no pueden crecer. Ahora, ¿cuál es tu balance frente a este accionar del gobierno peruano en los últimos años para erradicar el hambre? Ha habido iniciativas que se han trabajado, se han puesto iniciativas en el agro, como era un tema que tratabais antes, se han puesto iniciativas durante la COVID, por ejemplo, el reparto de canastas, el fortalecimiento de las ollas comunes, pero son iniciativas que no han sido estructurales y que, por tanto, pueden no ser sostenibles. Se tiene que cambiar la normativa, se tiene que favorecer el empleo y el emprendimiento de manera formal. Tenemos que tener en cuenta que hay más de 1 millón de personas, por ejemplo, solo en Lima, que perdieron su empleo. Personas que no tienen unos ingresos estables, personas que siguen dependiendo de la economía informal, son personas que siempre estarán en situación de riesgo de inseguridad alimentaria. Esa es una de las primeras medidas que debería tomarse. Luego también el tema del acceso a los alimentos, ¿no? El asegurar la cadena de producción, asegurar la distribución en estos tiempos tan complejos en los que a lo mejor traer productos desde nuestro agro, desde nuestras zonas agrarias, no es tan sencillo. Así es. Ahora, por favor, explícanos cuáles son las prioridades para erradicar el hambre, cuáles deberían ser los pasos correspondientes para luchar contra ese problema. Pues mira, lo primero, como decía, ¿no?, hay que garantizar que los alimentos estén disponibles, que nuestro sector agrario siga pudiendo producir y que estos alimentos sigan llegando a la mesa de peruanos y peruanas. Luego está el fortalecimiento de las ollas comunes y los comedores populares, que se han demostrado una herramienta eficiente durante la pandemia para asegurar que las familias en situación de mayor vulnerabilidad accedían al menos a una de nuestras comidas diarias. Hay que garantizar también que la alimentación sea saludable, porque en momentos de pobreza uno de los riesgos es la obesidad, aunque nos parezca un poco sorprendente. ¿Por qué? Porque siempre va a ser más barata la comida chatarra, o conocida popularmente así, que un plato saludable. Siempre va a ser más barato un menú de una hamburguesa con papas que un plato con verduras, con carne de calidad, con sus hidratos de carbono adecuados. Entonces, en situaciones en las que la pobreza crece, el riesgo de la obesidad también. Así es. Ahora, existen, por ejemplo, pues,
pues programas como Caliwarma, donde se le entrega el desayuno, la comida para los niños en los colegios nacionales. Sin embargo, ya no hay colegios, entonces, ¿cómo garantizamos de que llegue estos alimentos a todos los niños, principalmente de las zonas más vulnerables? Sí, esta entrega de canastas simplemente fue en la primera etapa de la pandemia, de la cuarentena. Ahora prácticamente cada peruano está, cada uno pues luchando para salir adelante. Y frente a ello también tenemos un gran porcentaje de desempleo y pues lamentablemente hay muchos peruanos que están luchando contra la COVID-19 en todos los aspectos. Efectivamente, la pandemia por COVID-19 ha sido una pandemia no solo sanitaria, sino también social, que nos ha devuelto al hambre, al desempleo, a todas estas situaciones, ¿no? Es necesario que programas como Caliwarma se reactiven y busquen alternativas. Existen ejemplos a nivel mundial. En países como Estados Unidos o Reino Unido se han utilizado o se han modificado los sistemas de transporte escolar para acceder al mantenimiento de este servicio, ¿no? De servicios alimentarios a través de la escuela. O se han generado sistemas de distribución en las que las familias seguían yendo a los centros escolares a recoger la comida, porque el centro escolar sigue ahí, sigue siendo una estructura logística que se puede utilizar, con lo cual los alimentos se podrían seguir llevando, por ejemplo, que es algo que se ha hecho en Estados Unidos, en diferentes estados, y se distribuyen a través de las escuelas, que son centros donde las familias identifican, están cercanas, acceden fácilmente y pueden ir, recoger la comida y volver, por ejemplo. Es una de las alternativas que se ha utilizado en diferentes países. Ahora, ¿cuál crees que son los siguientes retos para el siguiente mandatario para erradicar el hambre? Pero principalmente en las zonas vulnerables, en la selva, en la sierra de nuestro Perú, e incluso aquí en Lima también hay zonas donde la gente, como tú mencionas, come incluso solamente una vez por día o quizás menos, y ahí tiene que focalizarse la atención. Creo que uno de los retos principales en Acción contra el Hambre, lo decimos muy regularmente, es el proceso de escucha. Para trabajar con los pueblos de Amazonía, con los pueblos andinos, con la sociedad civil en general, hay que tener capacidad de escucha, hay que saber escuchar lo que nos dicen, hay que saber escuchar las opciones de solución que ellos mismos han identificado y hay que ser humildes a la hora de entender que personas que llevan décadas conviviendo con la pobreza, quizás lo que les faltan son las herramientas, pero saben perfectamente cuál es la solución a sus problemas. Entonces, tener esa humildad para escuchar y para trabajar de la mano de la sociedad civil y de la cooperación también, que en muchas ocasiones hemos sido interlocutores de los más vulnerables en este país. Así es, pero sobre todo que pues nuestro país tiene una lucha contra la anemia y son varios años que se vienen implementando programas, pero no hemos podido erradicarla del todo. ¿Cuál sería este trabajo para continuar con esta lucha? Pues mira, Katiuska, es una pregunta buenísima. En Acción contra el Hambre, nuestros mayores casos de éxito han sido aquellos en los que hemos trabajado mano a mano con las municipalidades y con los equipos de profesionales sanitarios. Nosotros en Puno tenemos proyectos en los que hemos logrado reducir la anemia de un 70% a un 12% en niños menores de 5 años. En Lima estamos trabajando también para reducir la anemia y para, lo primero, concienciar a los padres y madres de familia en cuanto a lo que es una dieta sana y adecuada, pero no solo en la teoría, sino también dentro de ese margen de recursos, esa situación de pobreza, cómo adaptarlo, porque es muy fácil decirle a una familia que tiene que comer a lo mejor más carne, pero cuando esa familia no tiene un refrigerador o no accede a agua limpia, ya la cosa se empieza a complicar. Así es, muy bien. Por favor, América, tu mensaje final para todo el pueblo peruano, principalmente siendo exitosa una radio muy sensible que conoce muy bien el problema a nivel nacional y siempre le lleva la voz a los que no tienen voz. Pues lo primero, agradecer a Exitosa efectivamente este espacio en el que nos permite hacer un llamado de auxilio. En Perú las cifras están empeorando
Y ONGs como la nuestra, como Acción contra el Hambre, si bien hemos conseguido grandes logros, hemos apoyado a casi 400.000 personas durante esta pandemia, hemos logrado distribuir casi 200 toneladas, hemos logrado repartir más de 150.000 raciones de comida, aún así sigue haciendo falta el apoyo de todos. Y el apoyo de todos es entender la problemática, es colaborar, es arrimar el hombro, es sumarse a las acciones de ayuda, a las ollas comunes, apoyarlas y es, como no, estar conscientes de que este país está afrontando unos retos gravísimos y que está en nuestras manos evitar que esto vaya más. Muy bien, muchas gracias, América Arias, directora de la ONG Acción contra el Hambre Perú. Muchas gracias por tu tiempo, América. Gracias, Katiuska, y gracias a Exitosa Perú. Un abrazo. Así es.